Hola, hola, querido amigo, bienvenido a tu programa Tiempo de Paz. Soy tu amigo el pastor Michael Mercado y para mí es un verdadero agrado estar una vez más aquí junto a ti para abrir juntos la palabra de Dios y escuchar su voz. Mira, tengo un regalo para ti. Permíteme. La Escuela Bíblica de Nuevo Tiempo ha preparado esta hermosa guía de estudio que tengo aquí en mi mano. El título de esta guía de estudio es Sentimientos, la ciencia del existir. Si tú quieres tener esta guía de estudio en casa, simplemente debes escribirnos al WhatsApp que aparece aquí en pantalla o también, si prefieres, puedes enviarnos un correo electrónico. Quiero contarte que esta guía de estudio te ayudará a comprender cuál es el plan que Dios tiene para ti. Si estás atravesando una crisis de ansiedad o tal vez una pena profunda como una depresión o alguna crisis también de pánico. Así que te invito a que puedas solicitar esta hermosa guía de estudio. Recordarte que esta guía de estudio es gracias a las donaciones financieras de nuestros ángeles de esperanza. Apreciado amigo, hoy día vamos a hablar acerca de un tema muy importante. ¿En algún momento alguien te encargó algo para que tú puedas cuidar? Algo que no es tuyo, pero que lo valoras y cuidas mucho. Hoy día vamos a hablar acerca de la mayordomía. Esta doctrina bíblica tiene algo muy importante que enseñarnos. Así que sigue aquí con nosotros en TV Nuevo Tiempo, porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. En cierta oportunidad, Benjamin Franklin, político y físico norteamericano, él hablaba mucho acerca del tiempo, ¿sabes? Él valoraba el tiempo. Y él decía en cierta oportunidad, ¿amas la vida? Entonces debes de cuidar tu tiempo, porque la vida está compuesta de aquellos pequeños ladrillos del tiempo. Y es así como en cierta oportunidad un joven ingresa a la librería de Benjamin, ¿sabes? Y ingresa y le dice a la persona que estaba en el stand, ¿cuánto sale este libro del señor Benjamin Franklin? El señor que estaba atendiendo le dice, sí, sale $1. La persona le dice, $1, esto es demasiado caro, le dice así. Por favor, llama al señor Benjamín, él está acá. El vendedor le dice, sí, él está acá, pero él está atrás en las prensas, está ahí en la imprenta, está trabajando. Llámele, por favor, llámele, porque yo quiero hacerle un reclamo por este libro que es muy caro. El vendedor simplemente atinó a ir y fue a buscar al señor Benjamin Franklin. ¿Sabes lo que aconteció? Benjamin salió y el joven el caballero que estaba preguntando por el precio, le dice, por favor, dígame usted, ¿cuánto sale este libro? Benjamin lo mira y le dice, $1.50. ¿Pero cómo? Le dice, su vendedor hace un momento me dijo que costaba $1. Y él le dice, sí, hace un momento costaba $1, pero usted me acaba de llamar y yo estoy invirtiendo mi tiempo en venir. Bueno, en definidas cuentas le dice, por favor, dígame, ¿cuál es el precio de su libro? Son $2, le dijo. Pero si usted me acaba de decir que vale $1.50, le dijo. Benjamin Franklin le respondió lo siguiente, por supuesto, hace un momento le dije esto, pero ya llevo más de 1 minuto y medio conversando con usted y mi tiempo es muy valioso. Finalmente aquel hombre comprendió el mensaje y compró rápidamente el libro. Yo quiero hacerte una pregunta. ¿Tú valoras el tiempo? ¿A quién le pertenece el tiempo? ¿Quién es dueño del tiempo? ¿Estás cuidando bien de tu tiempo? ¿Cómo utilizas tu vida? La vida que Dios te ha entregado. ¿Cuidas de tu vida? ¿Inviertes bien tu tiempo? ¿Cuidas bien de tus finanzas? ¿Estás administrando bien la salud que Dios te ha entregado? ¿Por qué te hago estas preguntas? ¿Sabes? Hoy día vamos a hablar un poco acerca de esta doctrina que aparece en la Biblia, que es la doctrina de la mayordomía. Así que, sin más, quédate aquí con nosotros porque ya iniciamos tu programa Tiempo de Paz. Y yo en este momento, amigo, amiga, quiero hacer una oración contigo. Quiero que podamos orar. ¿Te parece? Permíteme tener esta palabra de oración. Bondadoso Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias porque tú permites que en este momento podamos compartir, Señor, lo que la palabra de Dios, la Biblia menciona acerca de la importancia de ser buenos mayordomos, Señor, de poder, Señor, administrar bien lo que tú nos has entregado. Quiero pedirte una bendición muy especial por cada uno de mis amigos, amigas que están del otro lado de la pantalla, Señor.
Por favor, bendíceles sus vidas. Pon paz en sus mentes, en sus corazones, y que ellos puedan comprender, Señor, de que todo lo que poseen, en primer lugar, es gracias a ti. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amigo, amiga. Hoy vamos a hablar de este tema muy importante, que es la mayordomía. Ya tienes la Biblia ahí en tus manos, ¿sí? Si no, te doy un tiempo para que puedas ir y puedas también buscar tu Biblia. Busca un libro, un cuadernito de notas para que puedas anotar lo que vamos a hablar el día de hoy. Mira, hoy día vamos a hablar acerca de la mayordomía. Y para eso quiero que abras tu Biblia o anotes este texto bíblico en una de las cartas que el apóstol Pablo escribe a los de Corinto. Primera de Corintios, el capítulo 6, el versículo 19 y el versículo 20. El texto bíblico dice lo siguiente. Primera de Corintios 6, versículos 19 y 20. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Lo notas? En todo momento debemos de recordar algo importante. Todo lo que tenemos es gracias a Dios. Todo lo que tú posees, todo lo que tú tienes, es porque Dios ha permitido que tú puedas administrarlo. Mira, esta palabra mayordomo, ¿verdad? Mayordomus. Esta palabra realmente significa aquella persona que cuida de algo que no le pertenece, sino que le ha sido encargado o comisionado esto. Y esta persona debe de cuidar de ello. No le pertenece, pero lo tiene a cargo. ¿En algún momento ya prestaste algo que no era tuyo? ¿Cómo lo trataste? ¿Cómo cuidaste de eso? ¿En algún momento alguien te entregó una responsabilidad de cuidar de un bien, de cuidar de un dinero, de cuidar tal vez de un objeto preciado, valioso? Tal vez lo cuidaste muy bien, ¿cierto? Lo administraste muy bien. Pero lastimosamente, ¿sabes? Los seres humanos muchas veces descuidan lo más importante que tienen sin saber que no les pertenece. Incluso pensando que ellos son dueños de lo que poseen. La mayordomía, la vida que tú posees, el tiempo, tus recursos, todo ello es gracias a Dios. Dios te lo entregó para que tú seas un buen mayordomo. Mira, vamos a recordar algo importante. Una vida cristiana, una vida de un ser humano cuando cree en Cristo, cuando decide seguirle, significa una renuncia total. Renunciar a nosotros mismos por Jesús. Y el mayor ejemplo lo tenemos en Jesús, que Él renunció a sí mismo. ¿Sabes? El texto bíblico menciona y dice que Él dejó el trono y Él vino a esta tierra. Jesús hizo eso por ti. Él vino a esta tierra, se encarnó. ¿Para qué? Para que pueda vivir la vida como un ser humano. La palabra de Dios dice que el pecado hace división entre Dios y los hombres. Romanos menciona y dice que la paga del pecado es muerte. La muerte te pertenecía a ti y a mí, pero Jesucristo vino y Él es el sustituto. Él pagó la muerte que tú merecías. Él pagó aquella sentencia que como pecadores merecíamos. Y dentro de la mayordomía es importante recordar este gran ejemplo. Jesús es el mejor ejemplo porque Él renunció a todo por ti. Ahora bien, ¿qué es la mayordomía? El texto bíblico que leímos en 1 Corintios, el capítulo 6, versículo 19 y versículo 20, nos hace recordar que hemos sido comprados, hemos sido redimidos, no a un costo barato, no de manera gratuita, sino a un costo muy alto. Esto le costó la vida a Jesús. Por lo tanto, pertenecemos a Dios. Tú perteneces a Dios, no tienes que olvidar. Entonces, ¿qué es la mayordomía? En primer lugar, necesitamos recordar esto. 1 Corintios, el capítulo 6, el versículo 19 y el versículo 20. Ahora bien, cuando nosotros vamos a Génesis, el capítulo 1, el versículo 1, encontramos ahí que se menciona un principio y se menciona al Creador. Dios como el Creador de todo. Entonces recuerda,
Tú perteneces a Dios no desde ahora, sino por el contrario, desde el principio. ¿Sabes por qué? Porque Él te hizo. Porque Él es tu creador. También tenemos que recordar lo que dice el Salmos 24, el versículo 1. ¿Te parece? Salmos 24, busca en tu Biblia, por favor, qué es lo que el texto bíblico menciona y dice. Salmos, el capítulo 24, el versículo 1. El texto bíblico dice así: de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Lo notas? Todo le pertenece a Dios. Ahora bien, cuando empezamos a leer estos textos bíblicos y nos damos cuenta de que todo esto le pertenece a Dios, la pregunta tal vez crucial sería: tú como ser humano, tú como criatura, creado por Dios o creada por Dios, ¿reconoces esto? ¿Reconoces que todo le pertenece a Dios? ¿Reconoces que la vida que tú tienes ni siquiera te pertenece a ti, sino que es la vida que Dios te ha entregado? ¿Sabes? La palabra de Dios menciona en Lamentaciones, el capítulo 3, versículos 23 y 24, que si estamos vivos es gracias a las misericordias de Dios, porque su misericordia es nueva cada mañana. Muchas veces podemos decir en nuestro corazón: mira, esta es mi vida y yo hago con mi vida lo que a mí me parece. ¿Ya te tocó escuchar en algún momento esa expresión? O tal vez tú mismo la dijiste en algún momento. Pero sabes, si tú estás vivo, si tú estás viva, es gracias a Dios. No tienes que olvidarlo. Él es tu creador. Y en este contexto de recordar que Él es tu creador, de que tú eres su criatura, aparece este concepto de mayordomía. Porque Dios nos encargó algo. Él nos entregó vida, Él nos entregó un cuerpo, Él nos entregó órganos saludables para que nosotros como seres humanos, como buenos mayordomos, podamos reconocerle a Él como nuestro creador y cuidar de lo que Él nos ha entregado. Ahora bien, mira, un mayordomo es una persona a lo cual, ¿verdad?, se le encarga el manejo de una casa o de una propiedad. Ahora, la mayordomía cristiana es la responsabilidad del hombre por todo lo que Dios le ha confiado. ¿Lo notas? Haz esta pregunta: ¿qué es lo que Dios me ha confiado? ¿Qué es lo que Dios me ha entregado para yo poder administrarlo? Piensa un poco, ¿qué te ha entregado Dios? Muy bien, Él te ha entregado tiempo, vida, ¿verdad? Recursos financieros, tal vez te entregó una familia también. ¿Cómo estás administrando todo esto? ¿Estás colocando en primer lugar a Dios? Colocar en primer lugar a Dios nos permite reconocer de que somos criaturas, creados a imagen y semejanza de Él, y Él es el más grande creador. Ahora tenemos que recordar algo importante. ¿Sabes? Hay distintas formas en cómo uno puede reconocer que Dios es el dueño de todo. ¿Te gustaría conocer cuáles son estas formas? ¿Cómo podemos reconocer que Dios es el dueño de todo? Porque solamente una persona que es dueño de todo puede entregar, ¿verdad?, dispensar, entregar a distintas personas que cuiden de ello. Hablamos hace un momento que la mayordomía, ¿verdad?, esta palabra de mayordomos, ¿verdad?, es cuidar o tomar algo, cuidar algo, hacerse responsable de algo que no nos pertenece, pero que sí tenemos que entregar cuenta de ello. Mira, necesitamos recordar que tal vez este punto de las formas para reconocer a Dios como el dueño de todo puede dividirse en 4 aspectos muy básicos, ¿cierto? Recordar que cada aspecto es un regalo de parte de Dios. El Creador recuerda que Él nos ha creado. Él nos ha entregado un cuerpo. Él nos ha entregado capacidades, cualidades. Él te ha entregado tiempo. Él te ha entregado distintas posesiones. Él te ha entregado distintos recursos materiales, posesiones materiales. Pero en todo esto debemos entonces recordar que existe una mayordomía del cuerpo. ¿Qué significa esto de la mayordomía del cuerpo? Tal vez cuando vamos al Nuevo Testamento, en Lucas, el capítulo 10, el versículo 17, esto puede ayudarnos a poder comprender de mejor manera. Mira lo que dice Lucas, el capítulo 10, el versículo 27.
texto bíblico dice así, Lucas el capítulo 10, el versículo 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas, y con toda tu mente, y a tu prójimo lo amarás como a ti mismo. ¿Lo notas? Sabes, aquí se está hablando de esta parábola del buen samaritano. Y Jesús está recordándoles algo importante, que ellos debían amar a Dios, no solamente de palabras, no debían amar solamente al prójimo con teorías, con palabras, con ejemplos, sino con acciones, con hechos. Y dentro de esta mayordomía, ¿verdad?, del cuerpo, nos implica de que nosotros debemos colocar a Dios en primer lugar. Debemos de amar a Él sobre todas las cosas. Recuerda que todo lo que quita el primer lugar a Dios se convierte indudablemente en un ídolo. Y ya hemos visto en series anteriores, ¿recuerdas? Cuando hablamos acerca de la ley de Dios, uno de los mandamientos de Dios dice que no debemos tener dioses ajenos, que no debemos postrarnos ni adorarles a ninguno de estos falsos dioses. Tienes que recordar que todo lo que le quita el primer lugar a Dios se convierte evidentemente en un ídolo. Entonces, volvamos al tema, ¿te parece? Porque cuando abordamos este tema de la mayordomía, debemos de recordar que en la mayordomía del cuerpo debemos amar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. Pero también podemos recordar las capacidades, ¿no? Las capacidades que Dios nos entrega a cada uno de nosotros. ¿Cuáles son las capacidades que tú tienes? ¿Eres bueno administrando? ¿Eres una buena persona tal vez ayudando a los demás? ¿Te agrada tal vez mantener todo en orden, todo limpio? Distintas capacidades que Dios entrega a sus criaturas. Y dentro de esta mayordomía de las capacidades, tenemos que recordar que los buenos mayordomos usan libremente los dones que Dios les ha entregado para producir mayores beneficios para su amo. Voy a repetir esto. Los buenos mayordomos utilizan los dones que Dios les ha entregado para producir muchos y mejores beneficios para su amo. Tal vez el mejor ejemplo lo tenemos en Mateo 25. ¿Recuerdas? Rápidamente yo quiero buscar este capítulo, Mateo el capítulo 25, cuando aquí se habla en este capítulo acerca de la parábola de los talentos, ¿verdad? Tú puedes leer desde el versículo 14 hasta el versículo 30, porque al siervo inútil dice que se le debe echar afuera, a las tinieblas de afuera, y es allí donde será el lloro y el crujir de dientes. Incluso a este siervo inútil, ¿verdad?, a esta persona, a este mayordomo que no supo administrar lo que el amo le había dado, ¿qué pasa? Quítenle pues el talento y denle al que tiene 10. Porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Esta historia es una historia que no debemos olvidar, porque dentro de la mayordomía de las capacidades, tú tienes capacidades diversas, distintas. Recuerda que dentro de la mayordomía, dentro de los mayordomos, usar libremente sus dones permite esto, una buena producción de mayores beneficios para su amo. En el ámbito espiritual, ¿cómo podemos aplicar esto? Porque esta era una mayordomía, ¿verdad? O una parábola, la que vimos en Mateo 25, de los talentos. Dios también te ha otorgado diversos dones, talentos. Te pregunto, ¿tú estás produciendo mayores beneficios para tu amo con ello? Pero, ¿a qué se refiere, pastor? ¿Cómo voy a ofrecer mayores beneficios? Cuando vamos a la palabra de Dios, nos damos cuenta que la voluntad de Dios es salvar a las personas y que las personas tengan un conocimiento de su verdad. Esto está, ¿verdad?, en el Nuevo Testamento. Esto está en una de las cartas que Pablo le escribe a Timoteo. Pero también cuando vamos a Mateo, el capítulo 28, versículo 19 al 20, nos damos cuenta acerca de esta gran orden de parte de Dios, que es la misión de Jesús, ¿verdad? Que Él dice, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas estas cosas. ¿Lo notas?
Dios ha entregado diversos dones. La pregunta es, con los dones que Dios te ha entregado, ¿tú estás permitiendo traer mayores beneficios a tu amo? En este caso a Dios. Dios te entregó la vida. Dios te entregó tiempo. Dios te ha entregado recursos. Dios te ha entregado salud. Y con todo ello, ¿estás permitiendo que tu amo también tenga mayores beneficios? ¿A qué me refiero? Con esos dones y talentos que Dios te ha entregado, ¿estás glorificando su nombre? ¿Estás contándole a otros que si estás vivo es gracias a Dios? Mira, no solamente esto, porque también nosotros debemos recordar aquí la mayordomía del tiempo, ¿verdad? Cuán importante es el tiempo. Colosenses el capítulo 3, el versículo 23 y 24 dice lo siguiente: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres, porque al Señor es al que servís. ¿Lo notas? No necesitas hacer las cosas para agradar a seres humanos. Busca agradar a Dios en todo momento. ¿Y cómo puedo agradar a Dios? Haciendo su voluntad. Y su voluntad es salvar personas. La voluntad de Dios es que muchos conozcan, que lleguen al conocimiento de la verdad. Pero no solamente esto, sino que Efesios, el capítulo 5, el versículo 15 y el versículo 16, también nos habla un poco acerca de eso. ¿Te parece si vamos al texto bíblico? Efesios, el capítulo 5, el versículo 15 y el versículo 16. En estos textos nosotros encontramos un consejo grandioso donde se habla acerca de cuidar bien el tiempo. Mira lo que dice Efesios 5, el versículo 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Una persona sabia sabrá cómo administrar su tiempo. Una persona sabia sabrá cómo invertir bien el tiempo. ¿Qué mejor manera que invertir el tiempo? En primer lugar, buscando a Dios, para que así, posteriormente, podamos servir al prójimo. Hemos visto distintos tipos, ¿verdad? Distintas formas de reconocer que Dios es el dueño de todo. Pero también, aparte de esto, tenemos que ver la mayordomía de las posesiones materiales. Los seres humanos tienen diversas posesiones y dentro de esto también se aplica la mayordomía. Cuando vamos a Génesis, el capítulo 1, el versículo 28, o Génesis, el capítulo 2, el versículo 15, nos damos cuenta que aquí se le entrega esta capacidad a nuestros primeros padres, a Adán y a Eva, de sojuzgar la tierra y de gobernar el reino animal. Ahora bien, en Deuteronomio, el capítulo 8, el versículo 18, aquí Dios nos recuerda algo que no debemos olvidar. Muchas veces los seres humanos dicen, yo he logrado todo esto gracias a mi fuerza, yo he logrado todo esto gracias a los títulos que puedo tener. Pero mira lo que dice Deuteronomio 8, 18. El texto bíblico dice así: sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas, a fin de confirmar su pacto que juró a tus padres, como en este día. Apreciado amigo, hemos visto en estos breves minutos un tema muy importante, que es la doctrina de la mayordomía. Recuerda, el más grande ejemplo de mayordomía lo tenemos en Cristo. Él se entregó a sí mismo por ti. Dios ahora te ha entregado tiempo, te ha entregado vida, te ha entregado recursos materiales, recursos económicos. La pregunta es, ¿estás siendo un buen mayordomo? ¿Tú también deseas administrar para la gloria de Dios? ¿Tú también hoy deseas entregar todos tus recursos sin medida al dueño del tiempo? No digas que no tienes tiempo, por favor, porque tú debes darle tiempo al dueño del tiempo. Si esa es hoy tu decisión, yo te invito a que realices esta palabra de oración junto a mí. Bondadoso Dios, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres el dueño del tiempo. Gracias porque tú nos constituyes tus mayordomos. Ayúdanos a administrar bien todo lo que nos entregas. Bendice de una manera muy especial a mis amigos, amigas que están del otro lado de la pantalla, Señor. La decisión que hoy ellos están tomando, por favor, tómala en cuenta. Oro, mi Dios, en el nombre de Jesús. Amén.
Recuerda, querido amigo, en la ciudad donde tú estés, en el país donde tú te encuentres, busca una iglesia adventista, acude a ella y conocerás más de la bendita esperanza que está en Jesús. Mis oraciones son por ti y por tu familia. Que Dios te acompañe.